En el primer siglo quedó la obra perfecta de salvación para el ser humano, quedó consumado. Esa obra quedó terminada, consumado, dijo el Señor, cuando murió ahí en la cruz. Y luego, a los 3 días y 3 noches, resucitó. Entonces, esa obra perfecta de salvación, cuando ya resucita, después está con los discípulos otro tiempo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, ahí se despide y asciende a los cielos, a su trono. Un solo ser, una sola divinidad, un solo Elohim, y no hay más. Esa es su obra perfecta. Pero el problema del ser humano, el intelecto del ser humano, que es la mente del ser humano, para poder entender, razonar, comprender las cosas, no las entiende porque su mente está oscurecida, su mente está entenebrecida. Entonces el ser humano todavía hoy en día no entiende la obra perfecta del Padre, del Abba. Entonces se han desviado, el ser humano se ha desviado y inventaron las religiones, lo que existe hoy como religiones. Cuando el ser humano se ata a algo y no entiende la verdad suprema, la verdad absoluta que está escrita, y la rechaza. ¿Por qué? Porque la mente humana, que es el intelecto, quiere razonar más allá de los límites, quiere estar con razonamientos, ideas paganas que se meten, y ahí es donde comete el error grave, cuando rechaza la escritura y rechaza lo que quedó allá, establecido en el primer siglo. Mire, el judaísmo rechazó lo que quedó en el primer siglo establecido, lo rechazó hasta la fecha. ¿Cómo se quita el pecado? Si la obra perfecta quedó inconclusa en sus mentes. Miren los musulmanes, es lo mismo. Están esperando un profeta o allá de Mahoma o cosas, ideas de ellos. Esa es la mente humana que crea las religiones. Se crean un Dios a su manera. ¿Quiénes son los Illuminatis? Los iluminados, los que gobiernan este mundo, pero están sumidos en la oscuridad. Nada que ver con la palabra iluminados. Y así el ser humano siempre anda buscando algo y cree que eso es la luz. Y está en tinieblas total. En tinieblas. Para poder entender la obra perfecta se necesita el Ruach HaKodesh, que acá le llaman malamente Espíritu Santo. Porque Ruach no es espíritu. Va a empezar. Todavía santo, pues es HaKodesh, es espíritu, es el poder de la santidad, porque así se le denomina el poder de la santidad. Entonces, ese es el error más grave del ser humano, el pecado imperdonable, hacerse su propia religión. La palabra religión no aparece en los escritos verdaderos, sino que es una idea que apareció 200 años después del Mashiach. Empezaron a hacerse la palabra religión, a atarse a ideas, razonamientos humanos, entendimientos humanos, discernimientos humanos, pero no el discernimiento divino, lo que Él da. Por eso necesitamos de Él, para poder entender su obra perfecta. Por eso lo necesitamos a Él. Hablar de la Escritura y no entenderla es lo mismo que le pasa a todo mundo religioso. Todo el mundo trae un Cristo, un Jesús, un Mashiach, un Mesías, un Yeshua, un no sé qué. Todo el mundo trae esas cosas. Pero traer la verdad, eso es lo más difícil. O sea, eso ya requiere que realmente tengamos el Ruach para poder demostrar al mundo la verdad absoluta. La verdad absoluta solamente se revela a los que se humillan y aceptan como única verdad la Escritura. Ahora, no que la Biblia salve,
No, no, hay que tener mucho cuidado. Los cuatro evangelios, eso no es el evangelio. Los cuatro evangelios están ahí, que es Mateo, Matillahu, Marcos, Lucas y Juan, Yohanan. Eso no es el evangelio. No, el evangelio es el Mashiach. Y el Mashiach es el que salva, no la Biblia. Yo jamás lo he dicho en ningún audio, en ninguna predicación, jamás he dicho que la Biblia salva. Pero los falsos siempre están inventando ideas y cosas, pero nunca van a la escritura para demostrar la verdad que traen. No la pueden demostrar porque no tienen el Ruach. El Ruach se recibe cuando recibes la verdad. Y cuando la rechazas, jamás vas a recibir el Ruach. Vas a tener un espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es el mismo Satanás. Si viene predicando a alguien a otro Jesús, otro Yahshua, como usted quiera llamarle, y reciben otro espíritu y otro evangelio, bien lo vives. Bien lo toleran, dice ahí. Dice, me temo que como la serpiente engañó con su astucia. La gente cuando tiene astucia, dice, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de verdad. ¿Ya ve? Esa astucia viene del intelecto humano, de la concupiscencia del ser humano, del problema del pecado del ser humano. El pecado es la persona en oscuridad. Son hijos de ira. Por eso al Mashiach no se le puede llamar hijo del hombre. No se le puede llamar, porque él no es hombre. La palabra Adam no se refiere a un hombre, a un ser humano, tampoco, no se refiere a eso. La palabra Adam es mucha diferencia, por eso se llama Ben Ha-Adam, porque la palabra Adam es un espíritu vivificante, pero hay un Adam terrenal, un ser que muere, que es sustentado por el otro Adam, lo sustenta, le da vida. Pero un ser humano no puede ser el Mashiach, no es hijo del ser humano, no es hijo de hombre, como le pusieron ahí las Biblias. Por eso le digo, si no se revela, no se revela. Y el mundo anda al revés, todo el mundo. Estamos hablando del mundo espiritual, del mundo que según se cree espiritual. Pero son espíritus, ese sí es mundo espiritual. El otro se le llama Ruhani. El mundo Ruhani, no. Ruhanim, de los Ruhanim, esos no son mundos espirituales. Esa es otra cosa. Porque espiritual no significa Ruhani, que viene de Ruach. Entonces Ruach no significa espíritu. Es que yendo allá al contexto y viendo las cosas conforme a la Escritura, por eso, si no usamos la Escritura para resolver el problema que traemos, el mundo la usa nomás superficialmente. Los falsos la usan superficialmente. Pero nunca jamás determinan que la única verdad está ahí. Pero tiene que revelarse. De nada me sirve leer la Escritura y no entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque si lo leemos en la carne, en el intelecto humano, pues no se entiende la Escritura de esa manera. Nomás la lees y le inventas cosas. Es todo. La gente la lee y le inventa cada cosa. Pero no está entendiendo la obra perfecta del Padre. Y ese problema lo tiene la mayoría. Ese problema. Ahora hay gente que se sabe la Biblia de memoria, toda la Biblia. La puede recitar toda, pero no la entiende. Hay gente que habla hebreo y no la entiende. Porque no es hablar hebreo, es entender. Hay que aprender hebreo, pero hay que entender la Escritura. Entonces, cada cosa que está escrita ahí, la gente no las entiende. Porque si no se revela, no lo va a entender. Usted lee toda la hoja ahí de un capítulo, de un texto de la Escritura, versos. Usted los lee y queda igual. Y no, la gente no escudriña. No, la gente nomás le dice amén. Pues sí, pero eso no es correcto. Eso no va de acuerdo con la Escritura. Tienes que ir a la Escritura y tienes que resolver con la Escritura porque ahí están todas las respuestas. Todas las cosas ahí están en la Escritura. Como decía un pastor acá, decía,
yo decreto, yo declaro, yo establezco. El único que hace eso es Elohim, tú no. En la carne no podemos hacer eso, en la carne. ¿Por qué? Porque en la carne no se puede, no tenemos el poder para hacer eso. Para decretar, para declarar, para establecer, no solamente Él. En el poder de la santidad, en el Ruach HaKodesh, solamente Él. Él es el poderoso. El ser humano no tiene eso. El ser humano está totalmente desprovisto de todo, limitado, finito. El ser humano pecador, carnal, mundano, no tiene nada. Todo el poder y todas las cosas están en Él. Por eso Él es la emunah. Acá le llaman fe. No significa fe. Él es el amén. Él es la verdad, la emet. Él es la verdad. Mire, cuánta gente predica, mire. Escuchaba yo un audio de un mesiánico hablando de la escritura. Hablan de la escritura y se olvidan del Mashiach. Son mesiánicos, se supone. Son judíos, no sé. Son religiosos. Todo eso es religión. Religión es cuando el ser humano se inventa su propio Dios a su manera, con sus propias ideas, se hace espiritual a su manera, con ideas preconcebidas, con ideas mundanas, paganas, con cosas que inventa en su mente carnal. Por eso con la sabiduría del mundo nadie puede conocer la verdad. Y eso es sabiduría del mundo, de este mundo. No es sabiduría de arriba. La de arriba es pura y se comprueba con la escritura. Se comprueba. Mire, vaya usted y busque. Me mandaron un texto y dice Juan 7, en el capítulo 7 de Juan, ahí está un texto que los falsos judíos, falsos mesiánicos, lo cambian. Ahí en Juan 7, mire, fíjese. En Juan 7:35 por ahí. Ahí está. Y se lo voy a leer aquí. Donde dice río de agua viva, en el 37. Y el último día de la fiesta, de los tabernáculos, de Sukkot, era el más importante ese día. Y Yahushua se puso en pie y dijo en voz alta, con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí. ¿Cómo se quita la sed? Da la respuesta en el capítulo anterior. Ahí da la respuesta. Pero hay que escudriñar. ¿Qué le digo? Ahí está todo. No hay que meterle sabiduría humana, ni ideas preconcebidas, ideas malignas. A la escritura no se le puede. Si vamos a tomar la escritura, entienda. Si vamos a tomar la escritura y usted le cambia las cosas, usted inventa cosas, usted está condenado ya para toda la eternidad. La misma escritura te condena. La escritura no la podemos tomar de esa manera. Mejor no nos metamos con la escritura, porque la escritura tiene cosas ahí que te va a decir, ¿por qué tomas mi palabra y no la obedeces? Si te estoy diciendo yo, la palabra viva que es el Mashiach, te está diciendo que la escritura, él mismo marcaba la escritura. Cuando decía desierto, desierto, 2 veces, estaba hablando del mandamiento del Padre a través de él, revelación. Y cuando decía desierto una sola vez, pero ahí no dice desierto, desierto, o sea, de verdad, de verdad. Cuando decía 2 veces, no dice ahí desierto, desierto, o una sola vez. Cuando dice una sola vez, se refiere a lo que está escrito. Cuando dice 2 veces, se refiere al Padre que le está hablando directamente. El Padre está hablando a través de él, porque él es la palabra. Él no habla por su propia cuenta. Dice el verso Juan 7:38. Ríos de agua viva brotarán del corazón. Aquí le pusieron de los que creen, de los que exhiben la emunah en mí. Así lo dice la escritura, fíjese. Así dice la escritura, correrán ríos de agua viva. Y vaya usted a la escritura y no lo va a encontrar jamás.
¿Por qué? Porque lo va a leer en español, en una Reina Valera, en una Biblia, nueva versión internacional, de las Américas, de las Dios habla hoy, de la latinoamericana, de la Jerusalén, de la Pechita, de la que usted quiera, no lo va a encontrar. ¿Ya ve? Y me dijo el señor dijo, ¿ves? Ustedes hablan mentiras ahí en Juan 7, 30 y 38, que correrán ríos de agua viva, y en ninguna parte está. Y se me queda viendo y le digo yo, claro que sí está, y te lo voy a demostrar. Pero hay que leerlo en arameo, hay que estudiar arameo, hay que ir a los targúmenes para poder encontrarlo. Ya ve que cuando se revela lo encuentras, cuando no se revela no lo encuentras jamás. Mejor inventas una idea y quedas mal. ¿Y ante quién quedas mal? Ante el Padre, porque lo estás haciendo mentiroso. A Él estás diciendo que no está escrito, no al ser humano. Como yo, a mí no. A mí ni me toman en cuenta. Por eso le digo, cuando la persona no entiende, ¿m? Y va usted y busca esa palabra de río de agua viva, y la va a encontrar en arameo, en el lenguaje original, pero en un libro que acá le pusieron Cantar de los Cantares. Tampoco es Cantar de los Cantares. No, ahí no está hablando de Cantar de los Cantares. Ahí está hablando el canto de los cantos. Es el canto que fue formado de todos los cantos que están en la Biblia. Porque ahí está el Evangelio. En el canto de los cantos. En hebreo se le llama Shir Hashirim. El canto de los cantos. No más que la palabra Shir Hashirim, la palabra Shir es un canto que proviene de la voz del Altísimo a través de su Ruach HaKodesh. Por eso le dice allá en Colosenses, dice, con cánticos espirituales. Y la gente no lo entiende. Mis amados, si va usted a usar la Biblia y no la respeta, no se concentra, como dice ahí Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim. La única palabra que tenemos de inspiración divina es la Biblia. ¿Mm? Pero acá los iluminados creen que es otra cosa y que no sé qué, pero no traen pruebas. Cuando no traemos pruebas, estamos en la oscuridad terrible. Cuando no hay pruebas, no tienen pruebas, ¿con qué lo va a sostener? Y ahí está la escritura, y la misma escritura te va a tumbar. La misma escritura. ¿Qué le digo de este pastor que me mandó esta cosa? Es un mesiánico, un judío mesiánico, y dijo, ustedes son un mentiroso, dijo, porque eso no está, ¿cómo no? Si está ahí, vaya, búsquelo ahí al canto de los cantos, al Shir Hashirim. Cuando vamos al lenguaje original de las cosas, se revela, pero tiene que revelarse. Por eso dijo el Mashiach, nadie conoce al Padre, sino el Ben. O sea, no es que sean dos, no, es el Abba y es el Ben. El Abba es el manantial de la vida y el Ben es el que porta la vida que sale del manantial. El que porta el rostro de Elohim, el que porta la presencia divina, el que vino y se cubrió como un ser humano, parecido a un ser humano nada más, en semejanza de carne de pecado. Pero no es carne de pecado, no es un ser humano. No es, porque no hay sustento bíblico para eso. Dice, muerto en la carne. Murió su carne, pero no murió él, porque él es espíritu vivificante. Es ruach. Nomás le digo espíritu para que me entienda, pero no es un ruach así de... Es un ruach. Ruach no es espíritu. ¿Me entiende? Entonces, se necesitan muchas cosas para poder entender la realidad de las cosas. Entonces, cuando la persona escucha la palabra de verdad, es lo que está escrito, la escritura de la santidad, estamos hablando del Antiguo Testamento, más la revelación, que viene siendo la revelación del misterio. Por eso dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Le dijo ahí a Pedro, se lo reveló, Petros. Entonces, se necesita
sometimiento a la palabra para poder entender que la palabra se hace viva cuando se revela. Mientras no se revele, la palabra está escrita, es un libro simplemente que no te salva, que no te hace ningún efecto ni nada, y lo puedes leer, te lo puedes memorizar, te lo puedes aprender en tu intelecto, en tu razonamiento, en tu forma de pensar, buscando realidades ahí en tu mente carnal nunca vas a encontrar la verdad jamás. Tu corazón no tiene nada. El ser humano no procede nada del ser humano. No tiene nada del ser humano. Está muerto. Cuando conectas con la vida, cuando te reconcilias con la vida, por eso necesitas la verdad, para que seas reconciliado con la vida. Y no estés inventando ideas y cosas, formas de vida que inventan las iglesias. Hoy amaneció y dale gracias y no sé qué, y gracias por el trabajo y por no sé quién. Pues sí, pero eso es religión. Eso es religioso. Todo mundo en sus culturas tiene religión. La palabra religión la adoptaron los alemanes en el 1600. Y la adoptaron los demás. Miren los japoneses. Los japoneses practican el sintoísmo. Sintoísmo es un montón de dioses a su manera, cada quien se los inventa. Como toda cultura. Pero eso no te salva. No es salvación. Ahora, el pueblo verdadero es un remanente de los judíos y un remanente de todo el mundo. Ese es el pueblo verdadero. Nada más. ¿Eh? Los judíos de Jerusalén de ahorita, ya el Israel de ahorita, esos no son el pueblo. Para nada. Entienda. Yo se lo estoy diciendo conforme a la Escritura. Y se lo muestro con la Escritura. Por eso, mis amados, esto es un poquito de reflexión. Para que ustedes entiendan que a la Escritura no se le puede agregar ni quitar. Y si va a tomar la Escritura como base, no se salga de la Escritura, porque si no, no se revela. El mismo Ruach te va a llevar a la Escritura. Dice, cuando venga el Ruach de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13 te lo dice bien claro. Cuando venga el Ruach de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. El que enseña es el Ruach, no el ser humano. Por eso dijo, ya nadie va a ser enseñado por el ser humano, sino que va a ser enseñado por el Ruach. Pero si la persona trae el Ruach, ¿por qué decía Rab Shaul ahí en 2 de Tesalonicenses 2:15? Dice que eran enseñados por carta o por palabra nuestra, o por una carta. ¿Por qué? Porque esa carta estaba expedida del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh había inspirado esa carta. Todas las cartas de Rab Shaul, las 14 cartas, son de inspiración divina. Por eso fueron escogidas esas cartas, y todo se comprueba con la Escritura, todo eso se comprueba. ¿Por qué Elohim no permitió que se metieran más cosas a la Biblia? ¿Por qué no permitió? Los libros apócrifos que usa la iglesia católica, de más, ni siquiera los usan, ni siquiera los libros. Utilizan el libro de Baruch, el libro de sabiduría, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Eclesiástico, los libros de Macabeos 1 y 2, y utilizan otros libros de Daniel y otras cosas. Daniel está completo, terminado, está revisado a la luz de la Escritura. Tiene que comprobarse todo con la Escritura. A la gente le tiene miedo a eso. Mejor le invente una cosa para salir del problema. Mejor. Y cuando no les gusta la verdad, ¿qué es lo que hacen? Te eliminan. Es lo más fácil. Esa es la carne, mis amados. Eso es la carne. Yo en los grupos que tengo yo nunca elimino a nadie. Y si alguien me trae la verdad y me lo comprueba bien claro con la Escritura, y que esté bien demostrado con la Escritura, que esté bien claro, y en el lenguaje original, mire, nunca va a encontrar unos evangelios como el de Juan. Me hablaba una persona y me dice, el evangelio de Juan está en hebreo. Sí, ahorita sí está en hebreo. Pero el original que dejó Juan, está en griego. Y los mesiánicos no les gusta el griego. No hay ningún original en hebreo, ni en otra lengua, ni en arameo. Está en griego, el original, que está de Juan, de Yohanan. El evangelio de Juan, que le llaman. Y el evangelio de Juan no es el evangelio, no. La revelación que se le dio a Juan, eso es, el evangelio es el Mashiach, no el libro.
Pues el libro no te salva. Si no lo entiendes, te quedas igual en tinieblas. Pero está escrito en griego, pero con pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo escribes en alemán, en el pensamiento hebreo escribes en francés, en el pensamiento hebreo escribes en inglés, en el pensamiento hebreo escribes en español. Pero si lo lees en español y estás en español, no lo vas a entender, porque necesitas la revelación. Eso está bien claro. Eso se demuestra con la escritura fácil. Mis amados, estoy para servirles. Mi nombre es Benjamín Muñoz, yo soy predicador de la escritura de la santidad, y por revelación divina se revela toda la verdad, pero conforme a lo que está escrito. No le agregues, no le quites, porque serás borrado del libro de la vida. Lo dice bien claro. Mi nombre es Benjamín Muñoz, y mi número de teléfono es el 956-789-6895. 789-6895. Comuníquese y estaremos platicando de la escritura de la santidad. Yo no estoy para contender, yo no hago contienda. A mí me muestra con la escritura mis errores y se lo agradecería mucho. Le muestro lo que usted trae con la palabra. Si vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de la palabra. De otra cosa yo no hablo. Así de fácil. Que tengan mucha paz. Shalom para todos.